tardes a todos los presentes que están participando del cuarto Foro Mundial de Neurosalud. Me presento, soy la doctora Florencia Dávila y justamente el tema que les voy a presentar la tarde de este día es neuroplasticidad y aprendizaje. ¿Por qué es importante justamente hablar de esta neuroplasticidad? Justamente existen nuevos descubrimientos que van a demandar actualización constante de todos los profesionales, tanto en el área de la salud como en el área de la educación. Es muy importante, ¿por qué? Porque justamente llega a producir un impacto crucial en la salud, la educación, la rehabilitación neurológica principalmente. Justamente tiene esta relevancia multidisciplinar muy importante que estamos mencionando para diferentes disciplinas. Es un motor de cambio. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad va a impulsar justamente el aprendizaje como la recuperación funcional. Muy importante, tanto vuelvo a recalcar para el área de la salud como el área de la educación. ¿Qué objetivos llega a tener esta presentación? Hablamos de los fundamentos científicos, donde ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a explorar todos aquellos fundamentos y bases biológicas que van a sustentar justamente esta neuroplasticidad cerebral, que vamos a ir viendo más adelante qué es exactamente. Vamos a ver y vamos a hablar sobre estas conexiones interdisciplinares que se llegan a formar. ¿Por qué? Porque vamos a vincular la plasticidad con los diferentes procesos de aprendizaje clínicos y a su vez educativos. Y la aplicación práctica, porque vamos a analizar algunos casos reales donde existe una implicación directa justamente de esta neuroplasticidad en la práctica profesional. ¿Cuál es la definición clásica de la neuroplasticidad entonces? Justamente, primero, es esa función que va a tener el cerebro y el sistema nervioso como tal de poder adaptarse, esa capacidad adaptativa del sistema nervioso para poder reorganizarse en respuesta ¿a qué? A cambios internos y cambios externos. Es decir, que van a ocurrir diferentes modificaciones tanto en la interconexión neuronal en la sinapsis como en las estructuras cerebrales más complejas. Por eso hablamos de niveles de cambio. Y justamente esta neuroplasticidad es un proceso vital que no se va a limitar solamente a etapas tempranas del desarrollo, sino que va a persistir durante toda la vida. Por eso hablamos de que es un proceso vital constante, ¿verdad? No solamente durante un momento de la vida. ¿Cómo ha ido evolucionando este concepto y cuál es la historia? Justamente, según Ramón y Cajal, cada hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Ya nos va mencionando esa capacidad que puede tener una persona, ¿para qué? Para ir moldeando justamente el cerebro y por ende estas interconexiones que se producen a nivel neuronal. El cerebro adulto también antiguamente se consideraba fijo e inmutable, y esto ha sucedido durante décadas, por eso hablamos de este dogma de inmutabilidad. Pero ya en el siglo XX, en el siglo XXI, ya empieza esta revolución neurocientífica, donde existen evidencias contundentes que van a demostrar justamente esta plasticidad a nivel neuronal, esta plasticidad continua que llega a ocurrir a nivel del cerebro. ¿Qué tipos van a existir de esta neuroplasticidad? Eso es muy importante. Tenemos dos tipos de neuroplasticidad, la neuroplasticidad funcional y la neuroplasticidad estructural. Cuando hablamos de la neuroplasticidad funcional, ¿a qué nos vamos a referir? A esa modificación de la eficacia de estas conexiones neuronales que ya existen. Es decir, esa sinapsis que va a llegar a ocurrir a nivel del cerebro y va a ocurrir rápidamente durante el aprendizaje de habilidades nuevas. Por ejemplo, memorizar una lista, aprender un procedimiento simple, esa es la denominada plasticidad funcional. Pero la plasticidad estructural se va a referir a aquellos cambios justamente estructurales, cambios físicos en la forma, en el número de las mismas conexiones sinápticas y a cambios que se van a poder evidenciar como tal con diferentes estudios como como el electroencefalograma, por ejemplo.
Y justamente esta plasticidad estructural se caracteriza ¿por qué? Porque es un proceso lento que va a requerir justamente de una práctica sostenida, una práctica constante. Es muy diferente, por ejemplo, memorizar una lista o el aprender un idioma, ¿verdad? Por eso hablamos de un aprendizaje sostenido o en el caso de una recuperación tras una lesión cerebral. ¿Cuáles son las bases celulares? Cuando hablamos de las bases celulares, nos referimos a qué? A las neuronas y a la interconexión que se va a llegar a producir, es decir, a la sinapsis que va a llegar a ocurrir. Es ahí donde entra justamente la denominada ley de Hebb, donde se habla de qué, de que las neuronas se activan juntas, es decir, se van a ir interconectando y por ende va a existir una potenciación sináptica, va a existir un potenciamiento, justamente un fortalecimiento de estas interconexiones con el uso repetido. A continuación, la depresión sináptica. Puede llegar a existir el debilitamiento de las conexiones poco utilizadas. Es por eso este concepto muy importante justamente de la continuidad, de la repetición, para que estas conexiones justamente se vayan fortaleciendo y por ende a futuro vaya a quedar justamente esa denominada plasticidad estructural que nosotros estamos mencionando. Y tenemos a la reorganización de redes, cambios en los patrones de conexión entre grupos neuronales. Justamente lo que acaba de mencionar, el hecho de que gracias a esta repetición estos cambios van a llegar a ocurrir y se van a quedar de manera permanente. ¿Qué mecanismos moleculares encontramos cuando hablamos de esta neuroplasticidad? Primero, justamente el hecho de que va a tener justamente mucha significancia los neurotransmisores. Van a tener un papel clave justamente al hablar de neuroplasticidad. ¿Cómo qué neurotransmisores tenemos? El glutamato, la dopamina, la acetilcolina, que justamente van a facilitar esta plasticidad neuronal y plasticidad cerebral. Factores neurotróficos como el factor nervioso justamente derivado del cerebro y el factor de crecimiento nervioso. Estos van a ser los encargados, estos factores que estoy marcando justamente con el cursor, van a ser los encargados de promover la supervivencia y también el crecimiento neuronal. Y todo esto va a estar relacionado con la activación de los genes específicos para la adaptación neuronal, es decir, haciendo referencia a la denominada expresión génica o expresión genética como tal. La neuroplasticidad a través del tiempo, neuroplasticidad transversal en la infancia, justamente en la adultez y en la vejez. Justamente de los 0 a los 8 años son críticos. ¿Por qué? Porque es el periodo de máxima plasticidad cerebral. Justamente en esta infancia temprana es donde se va a producir mayor interconexión neuronal. Es ahí donde radica justamente la importancia de ir fomentando el aprendizaje desde edades tempranas. A nivel de los 20 a 50 años y en las personas adultas, ¿qué vamos a tener? Este aprendizaje, esta plasticidad especializada, justamente mediante el aprendizaje complejo. Y en los adultos mayores, mayores de 60 años, ¿qué vamos a tener? Justamente esta capacidad de reorganización con la estimulación adecuada se va manteniendo, pero solamente se va a ir manteniendo si justamente se sigue estimulando de manera constante. Neuroplasticidad y memoria. La activación de redes neuronales específicas durante una experiencia nueva, es decir, que de esta manera se va a adquirir justamente este conocimiento gracias a estas diferentes interconexiones neuronales. A continuación, ¿qué viene después de este periodo de adquisición? La consolidación, donde se da el fortalecimiento de estas conexiones durante periodos de sueño y descanso. Es por eso muy importante el hecho del sueño. Si, por ejemplo, estamos hablando de estudiar diferentes conceptos, puede ser para un examen, ¿qué es lo importante? Y lo que siempre se recomienda, que antes de un examen los estudiantes vayan justamente descansando de una manera adecuada y no que sea de manera contraria, que es lo que comúnmente suelen hacer, ¿verdad? Y a continuación tenemos la recuperación, la reactivación de todos estos patrones neuronales que se han ido formando, que justamente al final van a quedar establecidos. ¿Por qué? Al recordar la información.
¿Y cómo van a influenciar las emociones? Vamos a tener la influencia de las emociones, tanto positivas y de las emociones negativas. Por ejemplo, las emociones positivas que van a lograr liberación de dopamina y noradrenalina, justamente neurotransmisores importantes que hace rato ya mencionábamos. Estos que van a hacer van a facilitar la memoria y por ende también la atención. Entonces van a potenciar esta neuroplasticidad constructiva. A diferencia de las emociones negativas que van a hacer todo lo contrario. Primero, ¿qué es lo que generan estas emociones negativas? Estrés que va a elevar el cortisol. Por ende, este estrés, este cortisol que va a hacer, va a dañar el hipocampo y las conexiones que se producen a nivel prefrontal relacionadas justamente con las emociones. Y por ende, ¿qué es lo que va a llegar a hacer? Bloquear la plasticidad adaptativa. Neuroplasticidad en contextos de lesión. Por ejemplo, cuando existe una lesión cerebral, ¿qué es lo que va a existir? Daño en áreas específicas. Por ende, se van a interrumpir justamente las diferentes funciones cerebrales. A continuación existe una reorganización. ¿Por qué? Porque las áreas adyacentes van a llegar a asumir estas funciones que se han comprometido. Es este proceso de homeostasis justamente del organismo que cuando algo falla va a tratar justamente de qué? De compensar. A continuación sigue la rehabilitación mediante ejercicios específicos que van a estimular que se produzcan nuevas interconexiones neuronales para llegar a la recuperación, el restablecimiento parcial o total de las capacidades tanto lingüísticas, motoras, todas estas capacidades cerebrales. Por ejemplo, hablamos de un caso clínico. En el caso de la rehabilitación post-ACV o post-accidente cerebrovascular. Primero, ¿cuál va a ser el diagnóstico en este caso clínico? El ACV isquémico en el área motora izquierda. Por ende, la afectación va a ser a nivel del área motora derecha. ¿Qué es lo que se ha llegado a realizar? ¿Cuál ha sido la intervención del personal médico? La estimulación multisensorial. Y también tenemos esta terapia intensiva de manera frecuente, de manera constante. ¿Para qué? Para que se consiga esa recuperación de manera gradual de la función motora, como habíamos mencionado, del lado derecho. El resultado final llega a ser la reincorporación a la actividad profesional tras 8 meses, justamente de esta actividad intensa, de esta estimulación de manera intensa. En el caso de la neuroplasticidad patológica, porque también puede haber una modificación a nivel del cerebro, pero de manera patológica, como en el caso del dolor crónico, de las adicciones y de los trastornos motores. En el caso del dolor crónico, ¿qué es lo que se produce? Se produce una reorganización mal adaptativa de los circuitos sensitivos, perpetuando el dolor sin un estímulo nocivo. Un claro ejemplo tenemos con el síndrome del miembro fantasma tras una amputación. Justamente se va a producir una reorganización de una mala manera. A eso se refiere esta reorganización maladaptativa, que va a hacer justamente que el dolor vaya continuando. Una característica de este síndrome del miembro fantasma es el hecho de sentir dolor en el miembro que ya no existe. Por eso se denomina síndrome del miembro fantasma tras amputación. En el caso de las adicciones, se van a alterar todos estos circuitos de recompensa. Por ende, ¿qué es lo que llega a haber? Esta dependencia de las diferentes sustancias nocivas. Llegando de esta manera a existir cambios duraderos, por ejemplo, en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, que como ya habíamos mencionado, también está encargada de toda esta parte emocional de la misma personalidad de la. Y tenemos a los trastornos motores. Se produce una consolidación de estos circuitos de manera anómala, como en el caso de las distonías, en el caso de los tics, que justamente llevan a producir una alteración a nivel motor que se va a poder evidenciar claramente desde el comienzo. En este caso, se requiere una intervención para reconducir esta plasticidad y para que no sea una neuroplasticidad patológica y para que vaya justamente a patrones funcionales. Hablamos de la plasticidad y las diferentes intervenciones médicas.
Las terapias físicas, las terapias ocupacionales, las terapias neuromoduladoras aprovechan justamente esta capacidad del cerebro de adaptarse para promover esta recuperación funcional. De igual manera, justamente la estimulación magnética transcraneal ha demostrado gran eficacia en aquellos trastornos resistentes, pero esto tiene que ser utilizado de manera frecuente y de manera intensa. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, que existe una plasticidad compensatoria en los circuitos motores alternativos. Por ende, es necesario realizar intervenciones tempranas con ejercicios específicos que van a mejorar justamente esta respuesta frente a la enfermedad. O en el caso de la enfermedad de Alzheimer, donde ¿qué es lo que existe? Existe una reserva cognitiva que puede ayudar a que se retrasen las manifestaciones clínicas, porque estas enfermedades sí no van a tener vuelta atrás, pero se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y hacer que esta enfermedad no vaya evolucionando de manera rápida. En este caso, ¿qué es lo que se necesita realizar? Una estimulación cognitiva continua a nivel de estas vías alternativas. Esto se va a llevar a cabo mediante terapia. El aprendizaje. ¿Qué procesos básicos vamos a tener cuando hablamos de esta neuroplasticidad? Primero, la modificación duradera en el conocimiento del comportamiento. Cambio persistente, el denominado cambio persistente. Además, se requiere de una intervención directa con estímulos significativos, con estímulos importantes, y esto se va a lograr en base a la experiencia. Por ende, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir un ajuste continuo a los diferentes entornos que van a ir cambiando de igual manera, de manera continua. Por eso hablamos de la denominada función adaptativa del cerebro en este proceso básico como es el aprendizaje. ¿Y cómo aprende el cerebro? Primero tenemos a la atención. ¿Qué va a hacer? Va a filtrar gracias a esta atención los diferentes estímulos entre aquellos que son relevantes y aquellos no relevantes. ¿Y qué va a hacer? Va a concentrar todos los recursos cognitivos. En eso justamente es donde vamos a ver esta atención. A continuación, ¿qué tenemos? La emoción, donde lo que se va a hacer es etiquetar las diferentes experiencias que van a tener significado personal y que van a tener relevancia o importancia. Y la motivación. En el caso de la motivación, va a activar los diferentes sistemas de recompensa. Por ende, esta motivación va a hacer que exista una mayor facilidad de memoria. Y la repetición, ¿qué va a hacer esta repetición? Va a consolidar todo esto que estamos aprendiendo, va a consolidar esas conexiones mediante la práctica. Por eso es importante siempre la repetición, porque en el caso del aprendizaje no solo se trata de leer un concepto y ya saberlo, ¿verdad? Sino de realmente poder aplicarlo y con esta aplicación y esta repetición es que realmente se va a quedar consolidado y no solamente como un concepto vago que tarde o temprano se va a llegar a olvidar. Plasticidad y educación. ¿Cuáles son las bases neurodidácticas en este caso? Primero, la modificación cerebral. Cada experiencia educativa va a alterar justamente la arquitectura neuronal, es decir, la estructura cerebral. ¿Qué van a ocurrir? Diferentes cambios sinápticos. La enseñanza efectiva, cuando realmente es efectiva y realmente se considera enseñanza, va a fortalecer todas estas conexiones específicas que se están formando a nivel de las neuronas. Por ende, los aprendizajes previos también van a servir como base para estas nuevas adquisiciones, lo que se conoce como andamiaje cognitivo. ¿Y cuál es el rol del docente como escultor cerebral? Primero, diseñar experiencias, creando estímulos que van a activar circuitos específicos. Guiar procesos, orientar la atención específica hacia elementos claves del aprendizaje, hacia puntos importantes, porque sabemos que en el aprendizaje o, por ejemplo, en un libro no todo es realmente importante. Y a continuación tenemos facilitar la práctica. ¿Para qué? Para que se refuercen estas interconexiones neuronales y por ende se consoliden los cambios. Es por eso que ahí entra lo que ya mencionábamos, que es la repetición. Cuando hablamos de la plasticidad y el aprendizaje motor, realizar diferentes actividades.
El aprendizaje musical, ¿qué va a hacer? Va a modificar áreas cerebrales específicas. Justamente va a afectar esta coordinación fina, donde la corteza motora, el cerebelo, algunos ganglios basales van a trabajar de manera coordinada en estas áreas implicadas. A continuación, sucede que la práctica se transforma en movimientos conscientes, de ser movimientos conscientes, en movimientos automatizados, es decir, que hay una progresión de estos movimientos que se vuelven conscientes a movimientos automatizados, gracias justamente a estas modificaciones cerebrales que se llegan a producir. Y en el caso de la plasticidad en el aprendizaje cognitivo y social, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero tenemos al lenguaje, donde se produce la reorganización de las áreas temporales y frontales. En el caso de las matemáticas, la modificación de la corteza parietal y la corteza prefrontal. Y en el caso de las habilidades sociales, el desarrollo de circuitos de empatía y teoría de la mente. Es por eso muy importante cuando hablamos del aprendizaje el enfoque basado en competencias, que justamente va a fomentar tanto el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje social, mediante las diferentes actividades, parte de esta metodología didáctica. La plasticidad y dificultades en el aprendizaje, como por ejemplo en el caso de la dislexia, en el caso del trastorno del déficit de atención, ¿qué es lo que se produce? Por ejemplo, en el caso de la dislexia, existe una conexión atípica en las áreas temporo-occipitales y en las áreas, diré, temporoparietales y en las áreas occipitales. No hay una buena conexión. Por ende, ¿qué es lo que se necesita hacer? Intervenciones multisensoriales para aprovechar rutas diferentes que no sean mediante estas áreas temporoparietales y occipitales. Y en el trastorno del déficit de atención que se produce un desarrollo diferente en la corteza prefrontal y en los circuitos de atención. Por eso hablamos del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Y qué es lo que se tiene que realizar? Entrenamientos específicos para que mejoren justamente esta autorregulación. Por ejemplo, en la intervención multisensorial en la dislexia, ¿qué es lo primero que se debe realizar? Una evaluación para identificar el perfil específico y se puede realizar mediante un electroencefalograma, una resonancia funcional y a continuación es realizar esta intervención táctil kinésica, porque estamos hablando de la dislexia. ¿Dónde qué es lo que se va a realizar? Mostrar letras en relieve, escritura en arena, manipulación física, todo aquello que justamente comprometa esta parte táctil kinestésica. Refuerzo fonológico. ¿Qué vamos a ver? La discriminación auditiva intensa y que se vaya generando una conciencia fonológica justamente. ¿Cuáles van a ser los resultados de todo este proceso? Que en el electroencefalograma o en la resonancia funcional se van a poder observar nuevas rutas de procesamiento lector. Estamos hablando de la dislexia. Ahora, vemos cuáles son los factores que van a potenciar esta plasticidad, que van a mejorar la plasticidad. En primer lugar, muy importante, tenemos al denominado ejercicio físico, que va a aumentar el factor nervioso justamente derivado del cerebro y la neurogénesis, esta formación neuronal a nivel del hipocampo. La nutrición cerebral, el consumo de ácidos grasos, omega 3, antioxidantes y diferentes micronutrientes esenciales. El sueño reparador, ¿por qué? Porque ya habíamos mencionado que va a consolidar todo este conocimiento que estamos adquiriendo, además de que va a ayudar a eliminar toxinas del cerebro. Y el hecho de estar en constante desafío cognitivo. ¿Por qué? Porque los nuevos aprendizajes van a generar que se produzcan más interconexiones, por ende generan una demanda de conexiones adicionales. Pero así como existen factores que van a potenciar la plasticidad, van a existir factores que van a bloquear esta plasticidad, como el estrés crónico, porque el cortisol elevado daña el hipocampo, se reduce el factor nervioso derivado justamente del cerebro, se atrofian las dendritas en la corteza prefrontal y justamente estas dendritas son las encargadas de que se produzca esta sinapsis, ¿verdad? Esta interconexión neuronal.
Lo mismo que el abuso de sustancias va a alterar el sistema de recompensa cerebral, por ende va a provocar una plasticidad maladaptativa en estas vías dopaminérgicas. Es por eso que son muy importantes estos neurotransmisores. Y en el caso de traumas no tratados, ¿por qué? Porque van a generar hiperactividad y circuitos de miedo y de estrés. La neuroplasticidad y metodologías activas. ¿Qué tenemos? Primero, el aprendizaje basado en proyectos, que va a activar múltiples tareas cerebrales de manera simultánea. El aprendizaje basado en problemas, que estimula la corteza prefrontal y el pensamiento crítico. La gamificación va a liberar dopamina, que va a reforzar estos circuitos de memoria. Por eso es ahí a donde hablamos de justamente esta sensación de recompensa que se llega a tener. Por ende, va a hacer que la memoria se consolide de una manera diferente. Y el aprendizaje cooperativo, que va a desarrollar áreas de cognición tanto social y de comunicación. Estas metodologías activas son muy importantes en lo que había mencionado hace un momento, este nuevo enfoque por competencias que se está llegando a implementar en todo el mundo como tal. Cuando hablamos de la tecnología y el aprendizaje cerebral, van a existir ventajas y riesgos, como todo en la vida. Dentro de las ventajas que tenemos, la personalización según el ritmo individual, el feedback inmediato, porque va a reforzar de esta manera las interconexiones neuronales, es decir, esa retroalimentación de manera inmediata gracias a la tecnología. La estimulación multisensorial, que justamente va a llegar a potenciar este aprendizaje. ¿Y qué riesgos? Una sobreestimulación va a afectar primero la capacidad de atención. El hecho de realizar múltiples tareas o ser multitarea va a afectar justamente el procesamiento de la información y por ende va a llegar a producir una dependencia que va a reducir ¿qué? La autonomía cognitiva. Es por eso que hoy en día muchas personas ya usan el chat GPT y se olvidan hasta de pensar. Por ende, no se van a generar muchas interconexiones a nivel cerebral. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y la neuroplasticidad en la educación, algo muy importante es el hecho de que van a generar algoritmos personalizados. Por ende, se van a detectar diferentes patrones individuales de aprendizaje y las respuestas se van a adaptar al contenido del estudiante en este caso. Se van a crear diferentes secuencias según las respuestas del estudiante. Por eso hablamos de rutas adaptativas. Ya va a existir algo predeterminado. Se van a identificar áreas de potencial estancamiento o de potencial aceleración. Este análisis predictivo, eso es lo que facilita justamente la inteligencia artificial. Pero siempre es necesario un equilibrio. La tecnología va a complementarse siempre con la interacción humana. Eso es muy importante, es por eso que las máquinas no podrían llegar a hacer todo realmente y siempre se va a necesitar a las personas, pero personas con pensamiento crítico. Ahora, al hablar de la evaluación del aprendizaje basado en la plasticidad, las diferentes técnicas de neuroimagen, como en el caso de esta resonancia magnéticas, van a permitir que podamos observar diferentes activaciones cerebrales durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, se va a ofrecer retroalimentación sobre la efectividad de las intervenciones educativas. Cuando hablamos de la neuroplasticidad y la educación inclusiva, esto es muy importante porque justamente, porque primero tenemos cerebros únicos. Cada cerebro va a presentar diferentes patrones de conectividad y de plasticidad diferenciados. Además de que se van a crear diversas rutas que puedan alcanzar objetivos educativos similares. Por ende, se va a llegar a hacer diferentes adaptaciones personalizadas y se va a potenciar de manera universal la plasticidad porque de esa manera va a permitir que todos los cerebros cuenten con estímulos adecuados. ¿Qué programas existen de enriquecimiento escolar? Primero, la educación musical es muy importante, justamente.
¿Por qué? Porque va a transformar las diferentes conexiones en la corteza auditiva y en la corteza motora. Va a hacer que existan mayor interconexiones neuronales. El deporte coordinado va a optimizar los circuitos cerebelosos y los ganglios basales. Y la expresión artística va a potenciar toda esta integración interhemisférica entre ambos hemisferios cerebrales y la creatividad. El aprendizaje permanente y plasticidad en adultos. Primero, se mantiene la capacidad plástica activa durante toda la vida, pero esto cuando existe una estimulación constante. Se van a generar demandas de nuevas conexiones y adaptaciones cuando suceden experiencias novedosas. Es lo mismo que los desafíos progresivos van a evitar que exista automatismo y se promueva la reorganización continua. La plasticidad cerebral en el trabajo, por ejemplo, la formación que va a incorporar el hecho de realizar actividades prácticas va a aprovechar mejor la plasticidad cerebral. Por ende, va a aumentar esta memoria a largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de la teoría pasiva, alrededor de un 25% solamente va a generar que se produzcan nuevas y mayores interconexiones. En el caso de la práctica guiada, un poco más del 50%. Pero cuando ya esta práctica ya no es guiada y es esa inmersión real, esa realización total de las actividades, va a estar a más o menos un 70%, pero aumenta muchísimo más cuando se practica al grado de llegar a ensayar, a enseñar a otras personas cerca de un 90%. ¿Qué estrategias van a fomentar esta neuroplasticidad? Por ejemplo, el aprendizaje espaciado, el hecho de distribuir diferentes prácticas en intervalos crecientes va a optimizar esta consolidación sináptica, es decir, que estas nuevas conexiones neuronales realmente se consoliden. Por ejemplo, repasar conceptos cada uno, cada tres, cada cinco, cada 7 días o 21 días, el feedback inmediato, el hecho de que exista una retroalimentación inmediata en ese momento va a hacer que se refuercen estos circuitos a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque se va a permitir un ajuste preciso antes de se consoliden estos nuevos conocimientos y estas nuevas interconexiones a nivel neuronal. Estimular varios sentidos de manera simultánea también va a crear que existan mayor cantidad de interconexiones y de mayor cantidad de vías de acceso, además de que se van a incrementar las posibilidades de recuperación y de transferencia. Como ya sabemos, es mucho más fácil recuperar y transferir cuando existe este nivel de repetición. ¿Qué terapias existen basadas en esta plasticidad? Por ejemplo, tenemos la terapia de espejo, que engaña al cerebro creando la ilusión de un movimiento en un miembro ausente, la realidad virtual, que va a generar entornos inmersivos que maximizan esta estimulación cerebral, relacionada igual con el caso anterior o en el caso de la rehabilitación cognitiva. Diferentes ejercicios, pero ejercicios específicos que van a reconstruir estas nuevas interconexiones para que sean funcionales tras un daño cerebral. ¿Qué espacios neuroamigables se tiene para que exista una experiencia educativa adecuada? Primero, para que exista una experiencia educativa adecuada, que necesitamos iluminación adecuada, ya sea de luz natural o luz artificial, para mejorar ¿qué? La atención y el aprendizaje. La acústica controlada. Primero tiene que reducir el estrés y facilitar el procesamiento auditivo. O sea, es decir, es el hecho de que se controlen todos los sonidos que están a nuestro alrededor va a reducir el estrés y también el hecho de que nosotros ya por un sentido más estamos captando la información. El cromatismo funcional, colores específicos según la actividad cognitiva requerida. Por ejemplo, es muy importante el hecho de resaltar, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo y consolidando nuevos conocimientos. En espacios de movimiento.
permitir actividad física, va a potenciar esta plasticidad. Y justamente estas nuevas experiencias van a hacer que estas nuevas interconexiones neuronales se consoliden. ¿Cuál es el rol del médico en esta potenciación de la plasticidad? Primero, la prescripción cognitiva. Recomendar actividades específicas como parte del tratamiento, el seguimiento neurobiológico, evaluar diferentes cambios que se produzcan a nivel de los biomarcadores relacionados con esta bioplasticidad o neuroplasticidad y que exista una coordinación interdisciplinar entre el equipo terapéutico y el equipo neurocientífico. ¿Cuál es el rol del pedagogo? Diseñar experiencias que vayan transformando estos conocimientos. Por ejemplo, para facilitar cambios duraderos a nivel estructural, que es justamente esta transformación cerebral. A continuación tenemos el diseño neuroeducativo, es decir, crear diferentes actividades basadas en evidencia neurocientífica. Y la personalización adaptativa, ajustar las diferentes intervenciones según los neuroperfiles individuales. Siempre debe existir una comunicación efectiva entre el médico y el pedagogo cuando hablamos de neuroplasticidad de aprendizaje. Primero, utilizar un lenguaje compartido para que en ambas disciplinas, ambos profesionales puedan comprender la terminología que se está usando, reuniones conjuntas para integrar y para analizar estos casos clínicos, que se realicen informes complementarios con documentos que integran tanto aspectos médicos como aspectos didácticos y educativos y que exista un seguimiento de manera coordinada, una evaluación conjunta en uno de estos procesos y de esa manera existen ajustes necesarios. Ética y neuroplasticidad. Primero, manipulación neuronal. ¿Hasta dónde es ético intervenir en la estructura cerebral? Siempre van a existir estos dilemas éticos sobre el consentimiento informado en menores. En el caso de la sobreestimulación, porque existe riesgo de saturación por intervención excesiva o de estrés. Derecho al desarrollo neurológico natural y espontáneo. Va contra este derecho al desarrollo neurológico natural. Y la neurodiversidad que consiste en respetar las diferentes diferencias cerebrales como variantes, que no como tal tienen que llegar a ser déficits o retrasos. Tiene que haber un equilibrio entre la adaptación y el respeto a la singularidad, el hecho de que no todas las personas van a generar las mismas interconexiones cerebrales. ¿Y cuáles van a ser estas tendencias futuras de neuroplasticidad aplicada? Por ejemplo, se prevé que en el 2025 al 2030 más o menos exista una expansión de esta estimulación no invasiva mediante la inteligencia artificial, ya del 30 al 35, por ejemplo, que existan biomarcadores específicos para intervenciones precisas, del 35 al 40, diferentes interfaces cerebro-máquina, como estamos viendo en la imagen, para potenciar esta neuroplasticidad dirigida del 2040 al 2050, la interacción completa a la medicina en la educación. Tendencias futuras en neuroplasticidad aplicada. ¿Qué tenemos? 2025 al 2030, la expansión de estimulación no invasiva personalizada mediante la inteligencia artificial. Del 2030 al 2035, biomarcadores específicos de plasticidad para intervenciones precisas. Del 2035 al 2040, ya que se vayan generando estas interfaces cerebro-máquina justamente para potenciar esta neuroplasticidad dirigida y ya del 2040 al 2050 la integración completa de la medicina en la educación mediante programas neuroadaptativos. Un caso inspirador, por ejemplo, la neuroplasticidad en la superación, se tiene como punto de partida una niña de 8 años con una lesión cerebral tras un accidente. ¿Qué es lo que se ha llegado a realizar? El equipo médico ha realizado una intervención combinada.
donde existe tanto el equipo médico como el equipo educativo para desarrollar un programa especial de neurorehabilitación con resultados extraordinarios, porque 3 años después existe una recuperación completa tanto en la parte académica como en la parte funcional. Pero existen barreras y retos actuales para la neuroplasticidad y el aprendizaje, por ejemplo, resistencias institucionales, ya que los sistemas educativos y también los sistemas sanitarios tienen estructuras rígidas ya marcadas, brechas de los recursos, existe acceso desigual a las intervenciones basadas en neuroplasticidad, fondos insuficientes porque profesionales sin actualización y formación insuficiente también porque profesionales sin actualización en neurociencia aplicada son muchísimos, entonces existe esta formación insuficiente y la evidencia está fragmentada porque existe investigación insuficiente sobre intervenciones específicas que fomenten la neuroplasticidad. ¿Qué oportunidades emergentes? Redes internacionales van a facilitar el intercambio de conocimientos sobre neuroplasticidad aplicada. La incorporación de diferentes neurocientíficos en las políticas públicas puede llegar a justamente transformar los sistemas educativos y sanitarios a nivel nacional e internacional. Entonces, según la validación científica, ¿qué es lo que realmente funciona? Lo que, según un metaanálisis reciente, lo que más funciona es que justamente el aprendizaje espaciado va a promover esta neuroplasticidad. ¿Qué mitos comunes existen de la neuroplasticidad? El primero y sobre todo, que usamos solo el 10% del cerebro, y eso es falso, utilizamos todo el cerebro, aunque no de manera simultánea. Justamente, algo muy importante, el hecho de que la plasticidad termina tras la pubertad y no es así, es completamente falso, porque persiste durante toda la vida, aunque existen características diferentes. Por eso hablábamos de la plasticidad funcional y la plasticidad estructural. Y el entrenamiento cerebral mejora parcialmente la inteligencia. Eso es parcialmente falso. ¿Por qué? Porque mejoras sí suelen ser significativas a específicas tareas que se van entrenando de manera frecuente. ¿Qué propuestas existen para que exista una colaboración interdisciplinaria, tanto entre la parte médica como entre la parte pedagógica? Primero, que existan comités mixtos para que justamente trabajen médicos y personal pedagogo, educativo e instituciones. Que existan protocolos compartidos, que se vayan desarrollando diferentes guías que manejen un lenguaje común y una formación cruzada entre ambos, donde ambos puedan aprender tanto médicos de educadores. Neurociencia, educación y salud. Justamente se considera un nuevo paradigma. ¿Por qué? Por el potencial neuroplástico. Este potencial neuroplástico se considera un fundamento científico del desarrollo humano. Tanto medicina y educación tienen que tener una integración multidisciplinar, son un complemento el uno del otro. Y justamente este enfoque personalizado, ya que tiene que haber intervención personalizada y adaptada a cada perfil neurológico, porque sabemos que no todos los cerebros son iguales. ¿Cómo se ve el futuro para el 2050? Primero, que existan interfaces neuronales, comunicación directa con redes cerebrales para facilitar y optimizar este aprendizaje. La educación biotecnológica, intervenciones personalizadas según el perfil genético. Y la IA neuroadaptativa, inteligencia artificial. Estamos en el auge de la inteligencia artificial y de aquí a unos años va a ser muchísimo más, ¿verdad? Que existan sistemas que van a modificar en tiempo real según la respuesta cerebral. Existe un llamado a la acción. Cada cerebro es una nueva oportunidad. Primero se tiene que realizar una actualización constante, debe haber un compromiso constante con esa neurociencia aplicada, la implementación responsable de cada uno de estos procedimientos, una aplicación práctica con evidencias basadas en estrategias. Colaboración entre las diferentes disciplinas que estamos mencionando y la difusión del conocimiento, compartir experiencias, compartir resultados en una comunidad profesional. Por eso es necesario que siempre se trabaje conjunto. La neuroplasticidad no es un fenómeno científico. Es nuestra mejor herramienta ¿para qué? Para transformar vidas, superar límites y redefinir lo posible.
Cada intervención que está basada en la neuroplasticidad, ¿qué es lo que va a representar? Una oportunidad para cambiar trayectorias vitales, tanto desde el hecho del aprendizaje como en la recuperación de lesiones cerebrales, como hemos ido viendo. Y es por eso el trabajo conjunto entre la parte médica y la parte educativa va a llegar a tener como tal un impacto magnífico. Con el QR podemos entrar recursos adicionales, justamente un material complementario, un video que lo pueden escanear para poder ingresar. Y si tienen alguna duda y para mantenerse en contacto conmigo, tenemos mi contacto y mi número. Muchas gracias por la atención. Espero que realmente se haya comprendido el tema y realmente se haya visto la importancia de esta neuroplasticidad. Muchas gracias. Hasta luego.